Hola, soy Estefanía Salgado, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional. El análisis efectuado a la sentencia 26-18-IN-20 tiene como objetivo conocer sus antecedentes, así como analizar los métodos de interpretación constitucional utilizados por la Corte Constitucional para dirimir la causa. Adicionalmente, identificaremos las citas utilizadas, la ratio decidendi y las líneas jurisprudenciales. La sentencia a ser analizada corresponde al número 26-18-IN-20 y acumulados de 28 de octubre de 20, en la que se propuso acción de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813. Al respecto, cabe hacer referencia a los antecedentes del proceso. En dicho contexto, se presentó acción de inconstitucionalidad por fondo y forma del Decreto Ejecutivo 813, alegando que vulnera derechos constitucionales, como el trabajo y la seguridad jurídica, toda vez que esta normativa reformaba la Ley Orgánica de Servicio, en virtud de lo cual se les despojó de las fuentes de empleo, sin importar su calidad de servidores con nombramiento permanente. Adicionalmente, no les permitía reingresar al servicio público. Adicionalmente, se debe señalar que en la presente sentencia se hace referencia a una acumulación de causas, en las que otros accionantes alegan en similares términos a los descritos en el párrafo precedente. Métodos de interpretación constitucional utilizados. En la sentencia, se pueden identificar los siguientes métodos de interpretación constitucional. El párrafo hace referencia a lo siguiente. Sin perjuicio de lo indicado, se observan varias alegaciones relacionadas con la vulneración de derechos en situaciones particulares. Cabe aclarar que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad que recae en este organismo por disposición del artículo 436, numeral 2 de la Constitución. Conforme al artículo 74 de la LOGTC, la finalidad del control abstracto de constitucionalidad es garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. Podemos observar entonces que, por parte de la Corte Constitucional, se utiliza un método de interpretación literal, pues el análisis consiste en determinar efectivamente si una norma es incompatible con otra. Respecto de este método de interpretación constitucional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece en su artículo 3, número 7, métodos y reglas de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. Interpretación literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Adicionalmente, podemos encontrar el método sistemático. Este se encuentra establecido en el artículo 3, número 5. Como se señala, las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. Esto en virtud de que la sentencia, en su párrafo 129, refiere: conforme se lo ha dejado señalado, el artículo 229 de la Constitución califica los derechos laborales de las servidoras y servidores públicos como irrenunciables y establece que la ley debe definir, entre otros, el régimen de estabilidad y cesación de funciones de sus servidores. En la misma línea que la Constitución, el artículo 23 literal A de la LOSEP reconoce el derecho de las servidoras y servidores públicos a gozar de su estabilidad en su puesto. Ahora bien, considero que el método que más se ajusta a la resolución del caso en cuestión es el literal.
tomando en consideración que el tema en específico es un control abstracto de constitucionalidad, donde no se hace un análisis de los derechos, sino de si la norma se contrapone o no a la Constitución. Citas jurisprudenciales. Del análisis de la sentencia podemos encontrar las siguientes citas, internas. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que el derecho a la seguridad jurídica comprende, en general, del texto constitucional, se desprende que el individuo debe contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita tener una noción razonable de las reglas del juego que le serán aplicadas. Este debe ser estrictamente observado por los poderes públicos para brindar certeza al individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente y por autoridad competente para evitar la arbitrariedad. Por cuanto hacen referencia a jurisprudencia emitida por la misma Corte Constitucional. Externas. Por su parte, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo 7 literal D que el derecho al trabajo incluye la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y con las causas de justa separación, en virtud de que hacen referencia a jurisprudencia o normativa internacional. Conceptuales. El concepto de intangibilidad de los derechos laborales implica que ninguna ley o decreto puede establecer normas que menoscaben los derechos otorgados a los obreros, lo que es conocido como inderogabilidad impeius, ya que las normas que conforman los derechos laborales sirven como un mínimo para las normas posteriores, que solo podrán mejorar dichas condiciones, nunca empeorarlas. Mediante este principio, las condiciones más beneficiosas otorgadas a los trabajadores no pueden ser desmejoradas por la ley ni por la voluntad colectiva o individual, sirven como una base a partir de la cual se busca mejorar las condiciones laborales del trabajador. Las citaciones conceptuales se diferencian de las fácticas porque en ellas no cuentan las analogías fácticas, sino las conexiones temáticas o conceptuales. En este caso no importa que los hechos de la sentencia citada sean similares a los de la sentencia que cita, sino que encaje en un concepto o idea jurídica abstracta que abarque los supuestos de hecho del litigio. López, 2006. En tanto, la Corte busca fijar un concepto claro de un término en específico. Ratio decidendi. La ratio decidendi constituye las razones que motivan a la Corte Constitucional a emitir la sentencia favorable o no. En el caso en concreto, tenemos los siguientes ejemplos. Por las razones antes desarrolladas, se concluye que el artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 813, al incluir el carácter obligatorio de la compra de renuncias con indemnización, vulneró el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 82 de la Constitución en relación con el artículo 147 numeral 13 y el artículo 229 de la norma suprema, respecto al régimen de estabilidad laboral y cesación de funciones y los límites de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Podemos encontrarlas en esta sentencia también en los párrafos que describen las consideraciones finales 176 a 188, como por ejemplo, de lo desarrollado en esta sentencia, se ha dejado en claro que mediante el control abstracto de constitucionalidad no le corresponde a esta Corte pronunciarse sobre casos particulares en que se haya aplicado la disposición cuestionada, sino verificar si existen contradicciones entre la norma impugnada y la Constitución. Es así como no se han tomado en cuenta los argumentos que buscan que se analice situaciones particulares, debido a que la acción de inconstitucionalidad no le permite a la Corte Constitucional desarrollar un análisis en tal sentido. Líneas jurisprudenciales. De la búsqueda de sentencias efectuadas, podemos encontrar las relacionadas con que la compra de renuncias debe cumplir con disposiciones constitucionales y legales, así como los requisitos establecidos en la LOCEP. Sentencia 6718 EP 23, párrafo 46, Arquimédica. Sentencia 34716 CEP CC, página 12. Sentencia número 34716 CEP CC, párrafo 46. Sentencia número 2618 IN 20, párrafo 136.
Conclusiones. La sentencia 26-18-20 es relevante en tanto analiza un tema controvertido, como lo fue el Decreto Ejecutivo 813, mediante el cual se compró obligatoriamente la renuncia a varios servidores públicos. En dicho contexto, considero que la Corte Constitucional, para la resolución del caso, utiliza el método literal y el sistemático para fundamentar su decisión. En cuanto a la utilización de citas, podemos encontrar de carácter interna, externa y conceptual.